supercerebro o superrollo. La verdad detrás de recordar todo. A ver, campeones de la memoria. ¿Se imaginan recordar cada conversación incómoda, cada chiste malo, cada vez que se les olvidó el cumpleaños de alguien? Sí, suena tentador tener una memoria de elefante. Pero ojo, no todo lo que brilla es oro. Hoy vamos a desmenuzar la verdad detrás de la memoria fotográfica, ese supuesto superpoder que nos haría invencibles, o tal vez no. ¿Sería como tener Google Maps en la cabeza, pero para la vida? ¿O más bien como un disco duro lleno de archivos basura? Acompáñenme en este viaje alucinante por los laberintos de la mente humana. Prepárense para descubrir si realmente queremos, o necesitamos, recordar absolutamente todo. Fotografiando recuerdos. ¿Mito o realidad? Empecemos por lo básico. La memoria fotográfica, también conocida como memoria eidética, es la supuesta capacidad de recordar imágenes con lujo de detalle después de verlas por poco tiempo. Imaginen ver un paisaje por un segundo, y luego poder describirlo con la precisión de una cámara. Suena increíble, ¿verdad? Pues aquí viene el balde de agua fría. La ciencia no está muy convencida de que realmente exista. Si bien hay casos de personas con habilidades memorísticas extraordinarias, ya llegaremos a eso. La evidencia científica que respalda la memoria fotográfica como un superpoder es más escasa que la paciencia de mi ex. La mayoría de los estudios sugieren que estos casos se basan en técnicas de memorización, no en una capacidad sobrenatural para grabar información como una cámara Polaroid. Genios memorísticos. Casos reales. Que te volarán la cabeza. Alto ahí, no se vayan todavía. Porque aunque la memoria fotográfica parezca sacada de una película de Marvel, sí existen personas con habilidades memorísticas que te dejarán con la boca abierta. Por ejemplo, tenemos a Solomon Shereshevsky, un periodista ruso que podía recordar listas interminables de palabras y números sin despeinarse. O a Akira Haraguchi, un japonés capaz de recitar más de 100.000 dígitos de pi. Eso sí que es un cerebro privilegiado. Kim Peek, la verdaderamente brillante, detrás de Rain Man. Y hablando de mentes brillantes, no podemos olvidar a Kim Peek, la inspiración detrás de la película Rain Man. Kim, quien lamentablemente ya no está con nosotros, podía recordar casi todo lo que leía, con una capacidad de retención de información que dejaba a los científicos con cara de ¿qué demonios? Pero aquí viene lo interesante. Kim también tenía dificultades en otras áreas, como la interacción social. Su caso nos muestra que la mente humana es un rompecabezas fascinante, y que las habilidades extraordinarias a menudo vienen acompañadas de desafíos únicos. Sección 5. Adentrándonos en el laberinto mental. ¿Cómo se cocina la memoria? Para entender por qué no somos todos como Kim Peek, hay que sumergirse en el fascinante mundo del cerebro. Imaginen la memoria como una gran cocina. Tenemos diferentes tipos de ollas para almacenar información. La memoria sensorial, para lo que percibimos con nuestros sentidos. La memoria a corto plazo, como la memoria RAM de una computadora. Y la memoria a largo plazo, el disco duro donde guardamos los recuerdos importantes. La memoria no funciona como una grabadora, sino como un proceso activo de codificación, almacenamiento y recuperación de información. Para que un recuerdo se quede grabado en la memoria a largo plazo, necesita ser significativo, repetido o asociado a emociones fuertes. Por eso recordamos mejor el día que nos caímos de la bicicleta que la lista del súper del martes pasado. Sección 6. Gimnasio mental, tips para convertirte en un maestro de la memorización. ¿Quieren tener una memoria de elefante sin necesidad de ser un mutante de Marvel? No se diga más. Aquí les van algunos tips para ejercitar su músculo mental. Primero, presten atención. Parece obvio, pero a veces vivimos en piloto automático. Concéntrense en lo que quieren recordar, como si estuvieran viendo su serie favorita. Segundo, repitan, repitan, repitan. La repetición es la clave para que la información se fije en la memoria a largo plazo. Usen flashcards, resúmenes o simplemente cuéntense lo que quieren recordar. Tercero, conecten ideas.
Nuestro cerebro adora las historias y las asociaciones. Relacionen la información nueva con algo que ya sepan o creen imágenes mentales creativas. Y por último, duerman como bebés. Durante el sueño, el cerebro se pone a trabajar organizando y consolidando los recuerdos. Así que ya saben, a descansar se ha dicho. Sección 7. Bendición o maldición. La doble cara de recordar. Hasta el último detalle. Volvamos a la pregunta inicial. ¿Sería realmente genial tener una memoria perfecta? Si bien recordar dónde dejamos las llaves o ganar en Trivial Pursuit sin despeinarnos suena tentador, imaginen cargar con el peso de cada error, cada decepción, cada comentario hiriente. La memoria, con sus luces y sombras, nos define como individuos. Olvidar también es importante. Nos permite aprender de nuestros errores, perdonar y seguir adelante. ¿Se imaginan no poder olvidar una ruptura amorosa? Sería como ver la misma película triste en repetición. Sección 8. El mito del superpoder. Celebrando la imperfección de nuestra memoria. La memoria fotográfica, ese anhelo de recordar absolutamente todo, se queda en el terreno de la fantasía. Y está bien así. Nuestra memoria, imperfecta y fascinante, es lo que nos hace humanos. En lugar de obsesionarnos con recordar cada detalle, aprendamos a valorar la magia del olvido, la sorpresa de redescubrir viejos recuerdos y la emoción de crear nuevas experiencias. Sección 9. En conclusión, la importancia de entrenar nuestra mente. En resumen, la memoria fotográfica parece ser un mito, pero eso no significa que no podamos mejorar nuestra capacidad de recordar. Entrenar nuestra mente con técnicas de memorización, una buena alimentación y un estilo de vida saludable puede hacer maravillas. Así que ya saben, campeones, a poner en práctica estos consejos y a disfrutar del viaje por los laberintos de nuestra memoria. Imperfecta pero maravillosa. Hasta la próxima.